¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Fiscal, aquí por Frecuencia Tech, nuestros datos de contacto, nuestro correo electrónico, dudas@frecuenciafiscal.com.mx, nuestros canales en YouTube y en Facebook, Frecuencia Fiscal. Bueno, esta tarde vamos a hablar de un régimen fiscal que es reciente, del 2014 para acá. Hay un nuevo régimen fiscal para todos aquellos que quieren iniciar o pretenden iniciar un negocio. Este régimen pudiera parecer atractivo. Es un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal. ¿Cuál es la finalidad de este régimen? Bueno, este régimen tiene como finalidad que todos aquellos emprendedores que inician un negocio, pues no tengan que cumplir de entrada con todas las regulaciones de una actividad empresarial normal, de una sociedad anónima, de una sociedad civil, de una actividad por honorarios. Este régimen da algunas bondades y pudiera ser un buen ejercicio para iniciar un negocio. Está encaminado principalmente a actividades empresariales. Y bueno, vamos a hablar un poco por aquí de quiénes pueden estar, cómo se puede manejar en este régimen de incorporación fiscal. Bueno, como comentaba, este régimen se incorporó a la ley del impuesto sobre la renta dentro del capítulo de actividades empresariales en el 2014, y de ahí a la fecha pues ha sufrido algunas modificaciones, mas sin embargo en esencia sigue siendo el mismo. Bueno, ¿quiénes pueden tributar como régimen de incorporación fiscal? Es única y exclusivamente para personas físicas que realicen actividades empresariales y quienes en el año vayan a obtener ingresos máximo de 2 millones de pesos en el ejercicio. Es decir, en el año de enero a diciembre, el máximo de ingresos que puedes obtener para estar en este régimen es de 2 millones. Y bueno, los 2 millones, ¿por qué? Porque bueno, este régimen tiene por ahí algunas facilidades, entre ellas una bonificación, bueno, no una bonificación, más bien una exención en la parte del pago de impuestos que te da el propio régimen. Entonces te da unos subsidios y bueno, la idea es que sea para pequeños contribuyentes o pequeños empresarios. Esto vino a sustituir, en la ley del 2014 vino a sustituir a el régimen de pequeños contribuyentes que por ahí existía. Entonces está encaminado a este tipo de empresarios, digamos pequeñas empresas, no medianas, pero que el ejercicio lo lleva a cabo la persona física. Bueno, nada más para hacer un recuento, las actividades empresariales, según el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, las actividades comerciales enumeradas en el Código de Comercio y las industriales. Bueno, las de agricultura, ganadería, silvicultura, bueno, es todo lo que tiene que ver con el agro mexicano. Estas personas pueden pertenecer a este régimen de incorporación fiscal siempre y cuando sus ingresos, como dijimos, no rebasen los 2 millones de pesos. Y bueno, dentro de las actividades comerciales tenemos la enajenación de cualquier artículo, es decir, compra, venta, toda aquella persona que realiza una actividad empresarial nata, que es comprar y vender cualquier objeto que esté permitido por la ley. La compraventa de bienes inmuebles, la compraventa de acciones, las empresas de abastecimiento, suministros, transportes de personal, editoriales, las casas de empeño, comercio marítimo, en general cualquier actividad que se realice con un fin de lucro o especulación comercial, que es lo que señala el Código de Comercio. En las actividades que por ahí mencionamos, todo esto se puede llevar a cabo dentro de este régimen de incorporación fiscal, es decir, la persona física que va a desarrollar estas actividades se puede dar de alta dentro de este régimen. Sin embargo, hay una restricción que nos parece bastante incisiva en la parte de la autoridad, donde nos dice que en este régimen se prohíbe que realicen operaciones quien necesite un título profesional, porque no estaría aquí, sino que estaría en el capítulo de servicios profesionales, es decir, en honorarios. Bueno,
dentro de este tema, de esta limitante, podríamos decir que están los abogados, los contadores, los arquitectos, ingenieros, todas aquellas personas que requieren para su actividad un título profesional o haber estudiado una carrera profesional, es decir, que para el ejercicio de tus actividades, por ejemplo los médicos o los abogados o los contadores, para el ejercicio de sus actividades necesitan contar con una cédula profesional, con un título profesional que los autorice para realizar sus servicios. Entonces, todo este tipo de personas no podrían caer en este régimen, no podrían tributar en base a este régimen. Lo importante aquí es, por ejemplo, sin embargo, si tú tienes un título profesional, pero no te dedicas a como tal, por ejemplo, no sé, pudiera ser un ingeniero, por citar un ejemplo, pero que su negocio es capturar datos o hacer maquila para un tercero de bases de datos o cosas de este tipo de manejar solamente captura. Bueno, pues la controversia está en que pues no necesitas para capturar o para ser un capturista, no necesitas un título profesional, lo puede hacer cualquier persona bajo el régimen de actividad empresarial y sin necesitar un título. Entonces, por ahí habría que explorar bien la actividad que estamos realizando, especificarla y ver si puede encuadrar dentro de este régimen de incorporación fiscal. Por ahí más adelante vamos a hablar de los beneficios, que son bastantes, y por el cual recomendamos que exploren, si van a iniciar un negocio, exploren esta posibilidad, contrario a lo que pudiera ser una actividad empresarial natural, que es donde tienes que llevar una contabilidad en forma, pagar los impuestos en base a tu tarifa del 30 al 35%. Entonces es importante por ahí que cuando vayan a empezar un negocio consideren este régimen, si es que consideran que no van a rebasar los 2 millones de pesos de ingresos en el año. Aquí nada más hacer hincapié que estamos hablando de ingresos, no de utilidad, es decir, ingresos facturados. Bueno, tengamos en cuenta que los ingresos van a conservarse, es decir, estos 2 millones, este régimen tiene por ahí un beneficio de condonación de impuestos por 10 años, entonces esos 2 millones son por cada año, no por toda la vigencia del régimen, es decir, que cada año vas a tener 2 millones, aquí pudiéramos tener un tema porque 2 millones de hoy en día, del 2019, no van a tener el mismo valor de 2 millones dentro del 2029, y lo que hemos visto es que la autoridad no ha actualizado esta actividad. Desde el 2014 se dejó fijo los 2 millones y bueno, no hemos tenido una actualización para que pueda haber un incremento, que en nuestra opinión pues debería de haberlo, dado que la inflación mínimo en cada año ha sido alrededor del 4%. Bueno, como decíamos, ¿quiénes pueden estar en este régimen? Primero, los que nunca han estado inscritos en el SAT, pudieran optar por tributar bajo este régimen, y si inician actividades después o ya iniciado el año, bueno, la limitante de los 2 millones sigue existiendo, nada más que en forma, digámoslo así, proporcional a las fechas en que te hayas dado de alta. Por ejemplo, si te diste de alta en mayo del 2019, la mecánica sería decir 2 millones de pesos, ¿cuánto representa diario? Lo dividirías entre 365 días y lo multiplicarías por los días que vas a estar activo en el régimen. Es decir, por ejemplo, si te das de alta el 13 de mayo, aquí hice yo un ejemplo, el 13 de mayo del 2019, del 13 de mayo al 31 de diciembre te quedarían 233 días, entonces tu limitante de ingresos en el año sería de 1.276.711 pesos. Es decir, si tú estimas que no vas a rebasar de mayo a diciembre esa cantidad, bueno, podrías tributar en este régimen. Bueno, hay también, aparte de la restricción de los profesionistas que comentábamos del título profesional, hay algunas otras limitantes de quienes no pueden tributar. Por ejemplo, los socios, accionistas o integrantes de personas morales. No pueden tributar las personas físicas que son socios de una empresa, porque ellos reciben o tributan, están dados de alta por el régimen de dividendos y reciben utilidades. Entonces aquí la lógica de cómo funciona este régimen, y que lo que pretende es formalizar de alguna manera
o que todos estemos de manera formal, pues no te permite que tengas otra actividad. Tienes que tener única y exclusivamente la actividad empresarial para poder pertenecer a este régimen. Por lo tanto, los socios o accionistas de una persona moral pues no podrían tributar en este régimen. Tampoco pueden tributar en este régimen quienes estén relacionados con la compra-venta de bienes raíces, todos los comisionistas, los que hacen mediación, agencias de representación, corredurías, todo este tipo de personas no pueden entrar en este régimen por el hecho de que hay retenciones de IVA, hay retenciones de otros impuestos, entonces no puedes pertenecer a este régimen, ya dado que no contempla el hecho de retener. Tampoco quienes se dediquen a espectáculos públicos, tampoco quienes enajenen franquicias, por el hecho de que la franquicia se considera que al tú estar segregando el negocio a un franquiciatario, pues bueno, sigue siendo parte de tu marca. Entonces, pues finalmente lo que usas en la franquicia es la marca, y quien es el dueño de la marca, pues no podría tributar en este régimen. Tampoco pueden tributar las asociaciones en participación, bueno, por el hecho de que la asociación en participación es un conjunto de socios que se reúnen para realizar una actividad en particular. Entonces aquí se supone que la realización de la actividad empresarial es de manera independiente. Bueno, adentrándonos un poquito ya en lo que es el régimen, son ingresos acumulables, igual que en cualquier régimen. Todos los ingresos que obtenga la persona física que desarrolla la actividad empresarial, ya sea en efectivo, en bienes, en servicio o en cualquier otra que implique la satisfacción del cliente, es decir, que se den por pagados todos sus servicios. También son ingresos los intereses que el contribuyente o las deudas condonadas por parte de sus proveedores o acreedores. Aquí hacen un apunte importante en cualquier régimen, no solamente en este. Si tú tienes una deuda y la deuda es perdonada por aquella persona que te hizo el préstamo del dinero, es decir, te condona la deuda, eso es un ingreso acumulable. Entonces, nada más para que lo consideren, no es exclusivo de este régimen, ese es aplicable inclusive para las personas morales. Las deudas perdonadas son un ingreso acumulable. Bueno, otro tema de los ingresos acumulables es que estas personas en operaciones que hagan con público en general, es decir, aquellas personas que no le piden factura, si la operación es por más de 250 pesos, pues bueno, sí tienen la obligación por ahí de expedir un comprobante fiscal. Tienen estas personas la facilidad de expedir su comprobante fiscal sin tener la firma electrónica, es decir, solamente con su clave CIEC, con su contraseña, con su clave CIEC fortalecida. Con eso pueden entrar en la página del SAT y realizar sus comprobantes fiscales sin necesidad de la firma electrónica o sellos digitales, cualquier tipo de que todos los demás tienen que usar. Bueno, ellos tienen esta facilidad. Y además los pagos de combustible es el único régimen que tiene permitido que el combustible que se puede pagar en efectivo siempre y cuando sea menor de 2,000 pesos, ya que, por ejemplo, todos los demás, el combustible para que se pueda deducir tiene que ser con tarjeta de crédito, con transferencias electrónicas. Entonces, aquí en este caso, tiene permitido hasta 2,000 pesos en efectivo, es una de las bondades del régimen, y si es superior a ese monto, pues sí tendría que cumplir como todos los demás con transferencia, cheque o tarjeta de crédito. Ahora, ¿cómo se presentan los pagos de impuestos? Los pagos de impuestos de este régimen son bimestrales, es decir, cada 2 meses realizas tu declaración correspondiente a los 2 meses anteriores, y tienes la ventaja, a diferencia de los demás regímenes que se vencen por ahí en la mayor parte de las veces el día 17 del mes siguiente. En este régimen tienes hasta el día último del siguiente mes, al del bimestre, para poder presentar tu declaración. Es decir, por ejemplo, el bimestre de enero y febrero tienes hasta el 31 de marzo para realizar tu declaración y el pago de los impuestos correspondientes. Este régimen, al ser un régimen de transición, porque así lo llamó la autoridad, es un régimen de transición para llegar de una actividad empresarial subsidiada, digámoslo así, a dentro de 10 años te conviertas en una actividad empresarial natural, normalita, como cualquier otro contribuyente. ¿Cuál es la ventaja que te da este régimen? Este régimen tiene una reducción del ICR por cada año en que tú estás tributando en él. Es decir,
el primer año te condonan el 100% del impuesto sobre la renta. Voy a citar un ejemplo para que podamos tratar de explicar este punto. Si el primer año que tú te das de alta en tus pagos bimestrales tienes utilidad del, no sé, de 90,000 pesos o de 100,000 pesos, si lo multiplicas por la tasa del impuesto, probablemente caigas en una tasa del 30 o el 29%. Tú dirías, oye, bueno, tengo que pagar 30,000 pesos de impuestos sobre la renta. Con esta reducción del ICR, la ventaja que te da el primer año es que esos 30,000 pesos, el gobierno te da un subsidio, te da una reducción del impuesto del 100%, es decir, no pagarías esos 30,000 pesos porque el gobierno te da una reducción del impuesto y te da una especie de subsidio. Entonces, digamos que el primer año te condonan el 100% del impuesto, el segundo año el 90%, si estuviéramos en el mismo ejemplo, el primer año tú tienes una utilidad de 100,000 pesos, en el siguiente año, si estuviéramos en el año 2, tú dirías, oye, 100,000 pesos por el 30%, pues tengo que pagar 30,000. Pero bueno, por el beneficio del régimen, tengo una reducción del ICR del 90%. Entonces tú pagarías solamente el 10% de esos 30,000 pesos, es decir, pagarías alrededor de 3,000 pesos. Y así te vas hasta el año 10. Cada año disminuye un 10% de ese beneficio, hasta que en el año 10, en el año 11, ya pagas el 100% del impuesto al que estás obligado a pagar. Es decir, el primer año te condonan el 100%, el segundo año el 90%, el tercer año el 80%, el cuarto año el 70%, y así sucesivamente hasta llegar al año 10, donde solamente te condonan el 10%. En el año 11 ya pagarías el 100% del impuesto que determines en base a tu utilidad. Las deducciones son como cualquier otro régimen, son los mismos, todos los gastos relacionados al negocio que sean estrictamente indispensables para obtener los ingresos, todos los gastos que tú necesites erogar para poder obtener un ingreso, todos esos gastos son deducibles igual que en cualquier régimen y tienen que cumplir las mismas reglas que cualquier otro régimen que ya conocemos. Cualquier gasto mayor a 2,000 pesos tiene que ser con cheque, transferencia o tarjeta de crédito del contribuyente. Cualquier gasto menor a 2,000 pesos, excepción, aquí no, pero menor de 2,000 pesos puede ser en efectivo. Estos contribuyentes, otro beneficio que tienen es que no tienen que presentar declaración anual, porque los pagos bimestrales se consideran pagos definitivos. Sin embargo, por ahí habría que ver que si tienen trabajadores, pues si tienes que presentar declaraciones informativas. Si obtuviste préstamos en el año, pues también tendrías que presentar una declaración informativa en el SAT de que obtuviste los préstamos. Si estás obteniendo operaciones en efectivo por el tema de ley de lavado de dinero, bueno, también se tendría que presentar. Es decir, todas las declaraciones informativas sí se tiene la obligación de presentarlas, pero no tienes la obligación de presentar la declaración anual. Hay un tema que ha estado por ahí en la mesa, que es cómo se aplican las deducciones personales en este régimen. Dado que no tienes la obligación de presentar una declaración anual, la pregunta es, ¿qué hago con mis deducciones personales? Que bien, al estar el régimen de incorporación está regulado dentro del régimen de actividades empresariales, dentro del capítulo de personas físicas, todo esto te conlleva a que tienes derecho a unas deducciones personales. Por ahí habría que ver el criterio de cada fiscalista. Es algo que ha estado en la mesa, la autoridad no se ha pronunciado. Hay quienes dicen que las deducciones personales tendrías que aplicarlas en los pagos bimestrales como cualquier deducción. Y por otro lado, hay quienes opinan que deberías de presentar la declaración anual para poder ejercer las deducciones personales. Sin embargo, el tema es que este régimen no está obligado a presentar declaración anual. Entonces, por ahí ese tema, digamos que la autoridad no se ha pronunciado y sigue estando por ahí en la mesa para poder manejarse. En el 2018 se consideró que estos contribuyentes, hubo una reforma por ahí al régimen y se dio la opción de que estos contribuyentes también pueden determinar o pagar sus impuestos en base a un coeficiente de utilidad. Es decir, en la transición normal,
el pago provisional se determina ingresos cobrados menos gastos pagados, determinas una utilidad y en base a esa utilidad calculas conforme a las tarifas y pagas tus impuestos. Entonces, ese es el régimen normal. En el 2017, en el 2018, incluyeron una reforma donde te da la opción de pagar en base a un coeficiente de utilidad, es decir, determinas un coeficiente de utilidad en base al año anterior, que el coeficiente de utilidad se determina ingresos acumulables entre utilidad fiscal. Eso te da un factor. Bueno, ese factor es el que aplicarías en el siguiente año, pero esto te llevaría a tener la obligación de presentar una declaración anual para determinar si con los pagos provisionales que realizaste en base al factor de utilidad fue suficiente para cubrir el impuesto al que estás obligado de el tema aritmético de ingresos menos gastos. Entonces, por ahí existen estas dos opciones. Sin embargo, obviamente es mucho más fácil el declarar bimestralmente ingresos menos gastos y determinar una utilidad y olvidarte de la declaración anual. Pero bueno, por ahí habrá quienes les pudiera parecer atractivo esto pudiera parecer atractivo si en un año tuviste una utilidad muy pequeña. Bueno, te obligaría a realizar pagos pequeños el siguiente año y diferir el pago del impuesto hasta la declaración anual del siguiente año, si es que en el siguiente año tuviste una utilidad mayor. Entonces, por ahí es donde entra el tema de estrategia con su contador para ver cuál es la conveniencia de pagar los impuestos en base a la utilidad o en base al coeficiente de utilidad. Bueno, ¿qué obligaciones tienen las personas que estén en este régimen? Bueno, inscribirse en el RFC, conservar los comprobantes que cumplan sus requisitos fiscales, registrar en medios electrónicos su contabilidad simplificada. Aquí quiero hacer un apunte, de acuerdo a lo que establecen las reglas del SAT, si tú todo lo usas, hay un portal que se llama Mis Cuentas en la página del SAT, que si tú facturas por ahí y ahí se reciben todas tus facturas, tú ya no estás obligado a llevar una contabilidad. Ahí, al presentar tus pagos provisionales por este medio electrónico, que es la misma página del SAT, pues estaría relevado de llevar contabilidad. Estás obligado, como cualquier otro, a entregar comprobantes fiscales a tus clientes que te lo soliciten. Todos los pagos mayores a 2,000 pesos tienen que ser con cheque, a excepción de la gasolina, que pueden ser hasta 2,000 pesos en efectivo. Tienes que presentar declaraciones bimestrales. Si tuvieses trabajadores, bueno, tienes la obligación de darlos de alta en el IMSS, pagar el Infonavit y en su caso retenerles el impuesto sobre la renta. Presentar una declaración informativa bimestral de ingresos, deducciones y proveedores, que es el pago provisional bimestral. Y bueno, llevar, en todo caso, si no usas la aplicación del SAT, pues llevar contabilidad electrónica. Bueno, todo esto es en el tema del ICR. Para el tema del IVA, este régimen también tiene un tratamiento especial porque te dan unas tasas especiales para cuando tus operaciones son con el público en general. La más representativa, que es la prestación de servicios, que incluye los restaurantes, fondas, bares, negocios similares donde se prestan servicios de alimentos y bebidas, todo este tipo de negocios pequeños, aplicarán una tasa reducida del 8%. Pero, como en México el IVA está incluido en la contraprestación que ya tenemos, es decir, si tú pones un precio, 10 pesos el kilo de tortilla, bueno, el impuesto ya está incluido ahí. Bueno, ese impuesto que está incluido ahí, en el caso de este régimen, aplicarían una tasa reducida del 8%, es decir, en lugar de aplicar el 16%, aplicarías el 8%. Ahí es interesante también nada más hacer la mención de que si tú tienes actividades donde sí facturas el IVA, porque te pidió un contribuyente, te pidió su factura con RFC y todo, y ahí tienes la obligación de desglosar el 16%. Esto del 8% de la tasa reducida únicamente sería para considerarlo en aquellos casos donde llevaste a cabo operaciones con el público en general y que no te solicitaron factura. Ahí hay que hacer esa diferenciación. Si te piden factura, si tienes la obligación de facturarlo al 8%, si no te piden factura y es con el público en general, entonces tú tienes la obligación nada más de asentar en tu comprobante, en todo caso, en el comprobante por operaciones en público en general, solamente el 8%. Ahí hay una diferenciación importante. Bueno, también hay incentivos en materia de las cuotas del Seguro Social. A partir de julio del 2014 también se tiene un estímulo en materia de seguridad social, incluido el Infonavit, y aquí el subsidio a partir del año 1
es del 50%, el año 2 el 50%, el año 3 y 4 el 40%, el año 5 y 6 el 30%, el año 7 y 8 el 20% y el año 9 y 10 el 10%. Es decir, las cuotas obrero-patronales se van a reducir en estos montos con este subsidio para las personas que tributan en este régimen. También hay otros incentivos económicos, como por ejemplo, tienes acceso a créditos que se otorgan mediante financiamiento a través de Nacional Financiera, se otorgan apoyos a través del Instituto Nacional del Emprendedor, hay capacitación fiscal impartida por el SAT. Por ahí el SAT, si tú estás inscrito en este régimen, hay en las administraciones locales de cada estado, hay cursos para ver cómo puedes manejar y cómo puedes trabajar dentro de este régimen. Bueno, lo que ya vimos, tienes estímulos en el IVA y en el IEPS, que también el IEPS maneja tasas reducidas. Tienes facilidades para el pago de cuotas obrero patronales y los trabajadores en los términos que establezca la ley del Seguro Social. Bueno, como pueden ver, este régimen tiene bastantes bondades. Es un buen régimen para aquellas personas que están pensando en iniciar un negocio. También por ahí se puede pertenecer a este régimen cuando ya se ha estado inscrito en el SAT, pero hay que cumplir ciertas condiciones. La primera de ellas y la principal es que tus ingresos en el año anterior no hayan rebasado los 2 millones de pesos. Hay algunas reglas de la resolución miscelánea fiscal donde establece que este tipo de contribuyentes que tributen aquí por facilidad, si únicamente tienen ingresos por sueldos y salarios, también pudieran en algunos casos pertenecer a este régimen, pero la condición es que la suma de sus ingresos anuales, tanto en el régimen como en los sueldos y salarios, no rebasen los 2 millones de pesos. Entonces, por ahí habría que estar bien seguros de que la suma de todos mis ingresos, tanto de la actividad en el régimen de incorporación como por sueldos, no van a rebasar este monto. Entonces, es importante por ahí para quienes estén empezando un negocio, poder contemplar esta facilidad que da la ley, que hoy en día está por ahí todavía en la ley del impuesto sobre la renta, y que pudieran acceder a ciertos tipos de beneficios antes de, como dijimos, es un régimen de transición. Entonces, digamos que al año 11 ya estarías tributando como cualquier persona física con actividad empresarial, pero mientras en los primeros 10 años, pues bueno, tienes un buen subsidio en lo que es el impuesto sobre la renta y en lo que es el IVA. Bueno, por ahí muchas gracias por habernos escuchado. Este régimen se los dejamos a consideración para todos aquellos que tienen dudas de cómo iniciar un negocio. Este podría ser un buen inicio. Coméntenlo con sus contadores, con sus asesores, para que puedan acceder a este tipo de beneficios. Muchas gracias por habernos escuchado. Buenas tardes. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.